Buenas tardes, chef. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Con todos los presentes alumnos del Instituto Superior Rumiñahui de la carrera de Gastronomía, sexto nivel. Eh, María José Caiza, Brian Rodríguez y Natalia. Le damos la bienvenida a Chef, docente del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui, administración la UTE y máster en Administración de Hoteles. Chef, creo que la conexión, el de internet de mi compañero no es favorable y vamos a continuar. El Ok, tema, no se preocupe. Adelante. el tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre las perlas andinas del Ecuador, más conocidas como el mortiño, y a su vez sobre los beneficios y usos que hacen prevalecer a este fruto. Vamos a comenzar con una ronda de preguntas de nosotros hacia usted, a ver qué tan conocido es el mortiño por su parte. La pregunta número uno. ¿Qué considera usted que es el mortiño? Ok, bueno, primero buenas tardes, estimados estudiantes. Un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Es muy, me llena mucho de orgullo y de compromiso, desde luego, hacia cada uno de ustedes, el poder aportar con algún punto de vista referente con aspectos relacionados con la carrera. Como siempre se los he comentado, pues por mi parte siempre va ese tiempo, esa predisposición para hacer este tipo de aportaciones, ¿no? Bueno, contestando a su pregunta, María José, en definitiva, el tema del mortiño es una variedad de baya. Es una variedad de baya perteneciente al grupo, por ejemplo, de lo que es el enebro, de lo que son los arándanos, ¿ok? Es una baya obviamente totalmente comestible, que desde luego, pues, dentro de lo que es gastronomía ecuatoriana, específicamente tiene una importancia significativa, por ejemplo, para la elaboración de este platillo, de esta receta tradicional que se tiene en el mes de noviembre, que es lo que es la colada morada, ¿no? En combinación con otros tipos de elementos, hierbas aromáticas, etcétera, etcétera, viene siendo uno de los elementos importantes que tiene desde luego su espacio de importancia, desde luego, dentro de lo que es la gastronomía ecuatoriana, específicamente, desde luego, dentro de lo que es esta elaboración que acabamos de mencionar. Muchas gracias, Cheva. A continuación, mi compañera va a seguir con la siguiente pregunta. Ok, Chef, Buenas tardes, chef. buenas tardes, buenas tardes. Un gusto saludarle, adelante. ¿Cómo usted emplearía en el ambiente, realizaría preparaciones en platos dulces o salados? Ujú. Bueno, parece que está igualmente un poquito la señal Ujú. de Dayana con problemas, pero bueno, más o menos se entendió la pregunta. Bueno, dentro de lo que es el mortiño, es uno de los elementos, es uno de los ingredientes que en los últimos años ha tenido un cierto repunte, ¿no? Las personas que se dedican o que nos dedicamos, mejor dicho, al aspecto gastronómico, como que hemos vuelto la mirada hacia el uso de este insumo. ¿En qué se puede Realizaría utilizar? preparaciones Aparte de en la receta que acabamos de mencionar, que es la colada morada, que es muy platos. conocida. ¿Cómo usted emplearía? Ok, sí, justamente íbamos a eso, estimada Dayana. Sí, le comentaba que, bueno, actualmente se está probando mucho con este tema del mortiño, principalmente lo que son conservas, lo que es conservas, lo que es compotas, lo que es mermeladas, pero no únicamente se puede emplear para realizar estas elaboraciones, se puede emplear para, por ejemplo, aparte del tema de los postres, que a veces se lo liga mucho con este tema del mortiño, para hacer tortas, para hacer pie, mermeladas, etcétera. Se puede también utilizar para realizar, por ejemplo, un acompañamiento de una salsa,
Se puede realizar, por ejemplo, lo que es una reducción a base del zumo o a base del, podríamos decir, de hacer un licuado de este mortiño, hacer una reducción junto con vino tinto, diferentes tipos de elementos, hierbas aromáticas, etcétera. Tener otra base importante que es el tema de la demi-glace y tal vez combinar igualmente estos sabores que no quedan mal. El tema de la acidez del mortiño le aporta bastante sabor, le aporta bastante carácter al tema de lo que es presentaciones con, por ejemplo, lomo de res. Quedaría muchísimo mejor, por ejemplo, una salsa que acompañe algún corte de cerdo, ¿sí? Puede ser lomo, puede ser algún otro corte como costilla, como bondiola, etcétera. La acidez le va a combinar bastante bien el tema de lo que es el mortiño en una salsa, en una preparación que contenga este elemento, combina bastante bien. Chef, ¿cómo usted también podríamos potenciar un poco más lo que es el ámbito del mortiño? Porque, o sea, como decimos aquí en el Ecuador, más lo utilizan, las personas lo conocen es por la colada morada y es por lo único que se podría decir, porque no saben, porque la mayoría de las personas no lo que son conservas, o sea, ya las compotas y eso porque se lo comercializa a gran escala, son las fábricas, pero en sí no las personas no lo compran o sea, en fruta y lo pueden procesar en casa. ¿Cómo podríamos, o sea, potenciar un poco o sacar el máximo potencial? Ok, gracias, Brian, su pregunta. Bueno, lo importante, estimados estudiantes, es desde luego rescatar este tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es estos ingredientes que forman parte de la gastronomía ecuatoriana, hay algunos que se han quedado un poquito relegados, ¿no? Hablemos, por ejemplo, el caso del paico, hablemos del caso de la chillangua, hablemos del caso del ispingo, el caso de la choccha, y así diferentes elementos que lastimosamente se han quedado en el olvido. Lo mismo pasa un poquito con el tema del mortiño. Este elemento, una vez más, es importante en lo que es el mes de noviembre, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que podemos hacer, como lo decía Brian en su pregunta, para repotenciar este elemento? Lo importante primero es darle el valor suficiente a este producto, ¿sí? Darle el valor suficiente y demostrar, nosotros como gastrónomos, demostrar que no únicamente se puede emplear o está estrechamente ligado al tema de la colada morada. Como les decía al inicio, estimados estudiantes, que se está experimentando mucho con este tipo de ingredientes, lo que es mermeladas y todo lo demás, ¿ok? Que viene siendo desde luego en el plano de lo que es dulcería, pastelería, repostería, ese tipo de expresiones gastronómicas, pero lo importante también es justamente experimentar y hacer la investigación del caso, que justamente son, mejor dicho, dos de los pilares importantes que debe tener el gastrónomo: experimentar y hacer investigación. Entonces, a través de eso, yo opino, yo digo que a través de estos dos aspectos, tanto investigación como experimentación, se puede poner nuevamente en escena este tema del mortiño, ¿sí? Colocándolo en diferentes elaboraciones. Eh, lo que ocurre es también que muchas personas lo ligan únicamente con el tema de los dulces, con el tema de bebidas dulces, de postres, etcétera, pero también es importante derribar esos paradigmas. Es decir, que el mortiño no únicamente combina o puede servir de relleno de un pie, de una torta, de un postre o una salsa dulce para postre, sino demostrar igualmente que el uso de este ingrediente combina bastante bien, como le decía a su compañera María José, perdón, me parece que era Dayana, que combina igual con muchas otras elaboraciones, ¿ok? Entonces yo diría que es eso, primero hacer la experimentación, la investigación del ingrediente y ahí sí, pues dar a conocer con mucho más, con un sustento mucho más importante
los beneficios, el uso y todo lo demás. Yo creía que es de eso, estimados estudiantes. Si nosotros lo exponemos no únicamente como, mire, consuma usted el mortiño porque es algo que es ecuatoriano o es autóctono. No tiene una base muy fuerte. Ahora bien, si hacemos la investigación, si hacemos la experimentación y a su vez evidenciamos las propiedades, las características, los beneficios, las cualidades, etcétera, de este producto, yo creo que a través de esa indagación va a ser mucho más fácil que las personas, que el público en general, incluso a nivel gastronómico, va a utilizarse mucho más. ¿Ok? Yo diría entonces que vienen siendo esos aspectos los importantes para retomar, o mejor dicho, que tenga una presencia más fuerte este producto. Sí, así es. Tomando en cuenta también que el mortiño y estas bahías andinas se encuentran en los páramos andinos del Ecuador, ¿usted conoce las temporadas en las que se produce el mortiño? Ujú. Sí, esto está estrechamente ligado con un tema de temporalidad, estimados estudiantes, como ustedes muy bien lo dicen. Dentro de lo que es la gran gama de productos que posee nuestro país, es un país muy rico, ustedes igualmente lo saben, eso ya lo saben. Hay ciertos productos que tienen esta cualidad, es decir, que es a través de una temporalidad. En realidad son muy pocos, pero dentro de de esa pequeña cantidad de productos se encuentra el mortiño. Hablemos, por ejemplo, el caso de ciertas variedades de mango, hablemos de lo que es el capulí, hablemos de lo que es el propio mortiño, ¿sí? Hablemos del tema de las claudias, que son ingredientes, que son insumos, que son productos, que son elementos que dentro de nuestro país están sujetos al tema de temporalidad. Ahora bien, siendo un poquito más específico con la pregunta de María José, sí, en definitiva es correcto. Este tema del mortiño está sujeto a la temporalidad. La temporalidad viene siendo entre los meses de octubre, noviembre, empezando tal vez los últimos días de septiembre, se puede obtener este elemento, esta valla, ¿no? Septiembre, finales de septiembre, lo que es octubre, con un poco más de presencia, y obviamente en noviembre, que es la parte, digamos, en donde se encuentra con mayor facilidad este tema del producto. Entonces, sí, definitivamente eso también hay que tomar en cuenta, estimados estudiantes, del tema de la temporalidad, correcto. ¿Con qué otro nombre se le conoce a este fruto en las diferentes partes del mundo, chef? Ujú. Ok, este tema del mortiño, estimados estudiantes, tomemos en cuenta este aspecto que ya habíamos mencionado. Este mortiño, este elemento, este ingrediente, es una especie de baya, es una variedad de baya. Por ejemplo, tenemos en Europa el tema del enebro. El enebro es un elemento que se utiliza o mejor dicho, esta variedad de mortiño, este enebro, ¿sí? Se utiliza para lo que es, por ejemplo, el chucrut, ¿sí? Chucrut, que es de origen alemán, es un elemento que se utiliza para darle aroma, darle un poco de sabor a este fermentado, que es de origen alemán. Se utiliza igualmente en la industria de lo que es bebidas alcohólicas para realizar lo que es el tema de la ginebra, ¿sí? Es uno de los licores, pues, desde muy conocidos a nivel mundial. Y en definitiva es eso, ¿no? Al tomar en cuenta que es una baya, se lo conoce también con el tema del enebro, ¿sí? Y en el caso de lo que es América Latina, que tiene una presencia importante también, es el tema de baya silvestre. Se la pueden encontrar también con ese nombre, que es totalmente comestible, ¿no? Porque a veces nosotros escuchamos silvestre, que no es apto para el consumo humano, pero en definitiva no tiene ningún inconveniente, como pues es muy conocido, ¿no? Sí, chef. Chef, en lo que hemos estado investigando también en todo lo que es el continente americano, existen más de 800 variedades de lo que son las bayas del mortiño.
justo sale que en el Ecuador, nuestro páramo andino, están las dos variedades, o sea, las dos especies de mortiño, o también conocido como arándanos azules. Entonces, tiene, tiende a que son, a ver, nuestra, perdón, chef, a ver, le voy a formular bien la pregunta, chef. ¿A usted cómo le, cómo se siente el saber que tenemos las dos mejores frutas en todo el continente porque son muy cotizadas en lo que es Europa y es cotizada ¿Con qué también otro en lo que nombre es se le conoce? Norteamérica? Ok, bien. Gracias, Brian, muy amable su pregunta. Bueno, esto, estimados estudiantes, en definitiva, es un motivo de orgullo. Esto debe llenarnos de satisfacción, no únicamente en el plano del mortiño, bueno, que estamos en este momento comentando con un poco más de profundidad, sino en base a diferentes elementos que se tienen en el país. Miren, por ejemplo, en lo que es Japón, un melón llega a costar $10, ¿sí? Un melón normal, ¿sí? Un melón normal. Obviamente es una variedad diferente, no es la variedad Mellencamp, que es una variedad que tiene la carne de color verde, ¿sí? Pero en definitiva, pues es algo impresionante, estimados estudiantes. Allá es una locura el tema del precio de las frutas, que acá, miren, lastimosamente no tenemos esa conciencia, si quiere usted ponerle ese término, hacia estos productos, ¿no? Porque a veces lo dejamos dañar, a veces pues, etcétera, etcétera, pero que en definitiva lo encontramos con facilidad acá en el tema del país y que muchos países, que muchos otros lugares, pues quisieran tener la riqueza a nivel de productos que tenemos acá en el país. Ahora bien, siendo igualmente puntual en la pregunta de Brian, esto, como les decía, estimados estudiantes, debe ser un motivo de halago hacia el país. Sí, el saber que dentro de estas variedades de bayas, las más importantes o las más renombradas, eh, las más buscadas, si usted quiere igualmente ponerle ese nombre, se encuentran, o mejor dicho, en el país se producen estas variedades, debe ser un motivo importante y debe ser un motivo de orgullo, como para igual rescatar primero nuevamente el tema del rescate de los productos y segundo, darle la importancia que se merece el producto. Entonces, yo diría que esto debe llenarnos a todas las personas, no únicamente involucradas en el plano gastronómico, sino a todos los habitantes como país. Sí, llenarnos de mucha satisfacción el saber que existen productos que son demasiado apreciados afuera del país y que a veces nosotros como dueños, digamos de esa manera, no le damos el sentido, no le damos la importancia necesaria. Entonces, sí, en definitiva es un tema de orgullo, es un tema de satisfacción y es un tema de incluso pertenencia hacia lo que son los ingredientes que tiene nuestro país. Sí, chef, como usted nos dice, el mortiño creo que solamente es utilizado en una preparación, nosotros los serranos, que es el de la colada morada. Entonces, mi pregunta si usted sería, ¿cuáles serían las preparaciones que nosotros podríamos utilizar el mortiño, pero en la pastelería, en el ámbito pastelero? Ujú. Ok, bien, gracias María José. Bueno, dentro de lo que es pastelería, yo creería que este tema del mortiño va bastante bien, combina bastante bien con rellenos de tortas, de pasteles, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Por qué? Porque recordemos una vez más, y ustedes ya lo dijeron, estimados estudiantes, este tema del mortiño es una especie de arándano, sí, arándano, que igualmente en los últimos años se ha visto que este producto ha despuntado bastante, se utiliza mucho, eh, es muy sabroso y cuando usted utiliza, pues igualmente es muy elegante, ¿no? Queda muy elegante su receta, su preparación, su montaje, etcétera. Lo mismo ocurre con el caso del mortiño, ¿ok? Entonces, yo diría, por ejemplo, dentro de lo que es gastronomía internacional, existe una preparación dulce que se conoce como l'incertort, la torta lince, más conocida con ese nombre, torta lince. Esta torta lince es de origen austriaco, se realiza con una base de masa sablé,
Y el relleno es una compota realizada en base a lo que son frambuesas, arándanos y todo este tipo de frutas. Entonces, miren, a través de esas ideas se puede traducir en el uso de estos ingredientes. En lugar, por ejemplo, de ocupar fresas, frambuesas, arándanos, podemos ocupar, en lugar del arándano, para que no, de pronto usted no darle una opción, una combinación, combinar este tema de estos frutos rojos, moras y todo lo demás con el tema del mortiño. Entonces, en definitiva, queda bastante bien el mortiño, tiene un sabor característico que también le aporta bastante sabor a las diferentes elaboraciones, ¿no? Sea en pasteles, sea en tortas, sea en pies, etcétera. Va súper bien. Combinado, puede usted tener una base de masa sablé, como le decía, o simplemente realizar alguna preparación tomando en cuenta el tema del bizcochuelo. Entonces, cualquiera de estas dos elaboraciones usted puede tomar en cuenta y combinar con el tema del arándano, ¿ok? Puede ser en compota, puede ser una reducción igualmente con un vino tinto, ¿por qué no? Lo que son especias de dulce, canela, clavo, pimienta gorda, conocida como pimienta de dulce. Cualquiera de estos elementos, todos los elementos que usted considere necesarios que le van a aportar sabor, es importante que usted utilice. Entonces, en definitiva, combina bastante bien. Gracias, chef. ¿Qué beneficios saludables nos brindan y la gente no sabe y no lo consume? ¿Qué beneficio nos brinda para la salud? Ujú. Bueno, el tema del mortiño, estimados estudiantes, como les decía a su compañero Brian, esto viene de la mano con un tema de investigación. El mortiño es un poco desconocido, pero en definitiva tiene aportaciones importantes para la persona que lo consume. Por ejemplo, se tiene una cantidad importante de lo que es fibra, ¿sí? Sobre todo para aquellas personas que tienen afectaciones a nivel de huesos, enfermedades como más o menos osteopenia, osteoporosis, tal vez calambres en las manos, calambres en los pies, en las extremidades, en definitiva. El tema del consumo del mortiño es muy bueno para este tipo de dolencias, ¿no? Porque contiene una cantidad importante de lo que es fibra, vitamina B, vitamina C, porque igualmente recordemos que este producto es ácido, sí tiene una cantidad importante de acidez, lo que desde luego aporta estos nutrientes a la persona que lo consume, ¿no? Fibra, vitamina B, vitamina C principalmente. Y por ejemplo, cuando nosotros comemos un mortiño, cuando degustamos un mortiño, a veces se nos quedan ese color como morado en los dientes, ¿verdad? Eso no es problema, estimados estudiantes. Eso obviamente es una parte, es un componente del mortiño que son los flavonoides, ¿sí? Los flavonoides, en definitiva, son componentes totalmente naturales y que son igualmente antioxidantes. Entonces, miren, existe una gama interesante de componentes que tiene el mortiño y que a veces pues no lo tomamos en cuenta o a veces lo desconocemos. Entonces tiene igual propiedades interesantes para algunas dolencias, algunas afectaciones en el plano de la salud. Entonces, en definitiva, también tiene su beneficio. Chef, muchas gracias. También, ¿cómo sería también, cómo podríamos prolongar la vida útil del mortiño? O sea, cuando nos viene el proveedor, ¿cómo podríamos prolongar la vida útil? Porque si teniendo a la deriva se nos va a dañar muy fácilmente en poco tiempo. Uh-huh. Bien, gracias, Brian. Su pregunta. Dentro de lo que es la prolongación de la vida útil de un producto, estimados estudiantes, tenemos un par de opciones. Número uno, el tema de refrigeración. El tema de la refrigeración es importante. Obviamente este proceso no es un tiempo prolongado que nos va a permitir utilizar este producto para diferentes elaboraciones, pero en definitiva tenemos también el tema de lo que es congelación. ¿Sí? El tema de congelación es un aspecto más
es un aspecto importante, desde luego que se tiene dentro de lo que es conservación de alimentos, que tampoco hay que abusar. Es decir, si usted introduce un elemento en congelación, no significa que usted lo puede usar o se lo puede dejar en congelación 1 año, 2 años, etcétera. No, eso es incorrecto porque al estar desde luego a estas bajas temperaturas, el producto va a sufrir ciertas afectaciones que van a cambiar el tema de las características organolépticas. Incluso el producto puede llegar a quemarse si pasa demasiado tiempo en congelación. Pero en definitiva tenemos esta opción en el aspecto gastronómico para prolongar la vida útil del producto, ¿no? Yo diría que más o menos entre 5 o 6 meses, más que suficiente, nosotros podemos almacenar en congelación el tema de nuestros mortiños para, desde luego, utilizarlos en cualquier elaboración al momento que sea necesario. Sí, listo, chef. Nosotros, como usted mencionaba anteriormente, decía que la descomunicación de las personas, el no saber cómo realizar otras preparaciones ha hecho que esta valla andina se vaya perdiendo y solo sea utilizada en la colada morada. Entonces, ¿usted qué nos podría decir para que la gente conozca más y saque provecho de este mortiño? Ok, gracias María José. Bueno, en definitiva, estimados estudiantes, una vez más, es poner en escena este producto. Existen algunos emprendimientos, algunas microempresas que justamente están utilizando mucho este tema de, no únicamente del mortiño, sino varios elementos naturales, miel, lo que es hierbas aromáticas, lo que es, por ejemplo, el... el níspero, cosas, ingredientes que en definitiva se han dejado de lado, ¿no? Y transformarlos y utilizarlos en diferentes elaboraciones, ¿no? Y con esto vienen estas ferias, estas pequeños festivales en donde participan muchas personas en lo que son emprendimientos, en lo que es microempresas, empresas familiares, etcétera. Entonces yo diría que esas ideas son muy buenas, estimados estudiantes, ¿ok? A través de estas ferias, a través de estos eventos, se pone en escena nuevamente este tipo de productos. Incluso se ha visto este tema en lo que es centros comerciales y todo lo demás, en donde pues son stands pequeños dentro del centro comercial, en donde se muestran diferentes elaboraciones, bebidas incluso a base de mortiño y todo lo demás. Entonces yo diría que esto es lo importante, estimados estudiantes, dar más o encontrar más espacios de este tipo para mostrar el producto y decir, mire, este mortiño no es únicamente que usted puede utilizar en lo que es la colada morada, sino mire, usted puede hacer lo que es una compota, lo que es una conserva, lo que es una combinación con otros ingredientes y todo lo demás. Entonces, en definitiva, viene siendo este espacio importante para mostrar este producto, ¿sí? Yo diría que es uno de los aspectos o uno de los lugares importantes en donde se puede colocar en escena este producto que en este caso estamos discutiendo, que es el mortiño. Eh, Brian, puedes prender el audio, no se te escucha, tienes apagado tu audio. Ah, perdón, chef, perdón. Chef, le estaba diciendo que de parte de mis compañeros y mía también le agradecemos por el espacio que nos ha brindado. Hoy también sabemos que es un domingo, se pasa en familia y muchas gracias. Y esperamos que esté bien, usted se encuentre muy bien, igual su familia, se encuentren todos con salud. Y muchas gracias, chef, por compartir ese espacio con nosotros, por su Ok, colaboración. ok, Brian, muy amables sus palabras. Y como les decía al inicio, estimados estudiantes, a todos sus compañeros en general, cuando haya alguna ocasión que usted necesite algo, alguna receta, algún punto de vista, dónde encontrar algún ingrediente, algún utensilio, etcétera, de mi parte siempre va a haber esa apertura, estimados estudiantes, ¿ok? Y bueno, estos espacios son bastante enriquecedores, aprendemos muchas cosas nuevas y pues podemos compartir los criterios, ¿no? Igualmente de mi parte, estimados estudiantes, no es ninguna molestia, igual mi deseo hacia ustedes es
es lo mismo que comentaba Brian, mantengámonos en casa, ya habrá tiempo para todos. Creo que quisiéramos ir donde nuestra familia, donde nuestros amigos, ir de paseo y todo lo demás. Creo que todos queremos hacer eso, pero no es el momento. Mantengámonos en casa lo más que se pueda. Si vamos a salir, hagámoslo con la precaución del caso. Y bueno, igualmente para todos ustedes, ¿no? María José, Dayana, Brian, y en general a sus compañeros también, deseando y esperando que todos sus familiares se encuentren muy bien, que no haya novedades mayores y nada más que a cuidarse. Eso es todo, estimados estudiantes. Sí, de igual manera usted, chef, quedamos muy agradecidos por habernos ayudado a compartir estos conocimientos sobre el mortiño y muchas gracias, buena tarde. Gracias, Muchas María Gracias. José, muy amable. Nos vemos pronto, Gracias. estimados estudiantes. Muchas gracias, que pasen muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias, Pase chef. muy bien, chef, también. Hasta pronto. Gracias, igualmente.